A ver si puedo usar el PowerPoint. Este no es un tema de chistes, lamentablemente es un tema triste, el tema de la corrupción, y lo que voy a mostrar complementa las charlas anteriores, porque la corrupción no es fruto del clima, sino es fruto del ser humano. A ver, este es el mapa de libertad económica, que a mediados de los 90, el Instituto Fraser y el Instituto de la Fundación Heritage empezaron a elaborar índices para tratar de medir cuál es la libertad económica. Los países en azul son los más libres, los países en colorado son los menos libres. Este es el mapa de Transparencia Internacional. Justo en ese mismo momento que estaban saliendo los índices de libertad económica, Transparencia Internacional trata de medir la corrupción. Entonces crea un índice de percepción de corrupción, que es el famoso índice de Transparencia Internacional. Como en esa época, la mitad de los 90, mucha gente atacaba el neoliberalismo y la corrupción que existía en algunos países por causar la corrupción, se me ocurrió con un economista chileno, un sociólogo chileno, Eugenio Guzmán, que venía de la London School of Economics, de correlacionar estos dos índices. Entonces le voy a mostrar un poquito qué es lo que encontramos y complementarlo con algunos datos que son interesantes, ¿no? Para que vean lo mal que está la justicia y la seguridad en Latinoamérica. Esta es la encuesta de Latino Barómetro que se hace en Chile, donde encuestan a más de 20.000 personas en Latinoamérica. Dice, ¿no?, ¿cuál es la mejor política pública en el país? Ahí vemos cuáles son las peores en el fondo. La política de seguridad es la peor y la justicia es la segunda peor. Venezuela está más o menos en el medio. Aquí segundo, grupos que cumplen menos con la ley. Aquí todo el mundo habló mal de Venezuela. En los venezolanos son los más respetuosos de los creadores de riqueza, porque en el resto de Latinoamérica se piensa que son los ricos las personas que cumplen menos con la ley. Y miren en el cuadro de la derecha, en Venezuela donde ustedes son el país que piensa que los ricos son los menos culpables en abusar de la ley. En Honduras es el peor de los países. Cuando hacemos el jueguito econométrico de correlacionar los índices de libertad económica con la corrupción, nos da una de las correlaciones más fuertes en economía. A mayor libertad económica, menor corrupción. Este es un dato muy fuerte. Las correlaciones no prueban causa y efecto, pero sí hacen más difícil y nos ayudan, yo creo, al razonamiento y a los que nos dicen que la corrupción que es creada por el liberalismo, esto muestra que eso es una falaz mentira. Siempre hay excepciones, lamentablemente. Miren lo que les muestro acá. Es el otro Rangel, no el que escribió el libro del buen salvaje al buen revolucionario, sino el libro que debe estar escribiendo es del buen revolucionario al buen... No digan. No. Les cuento lo que pasó. En 1999 organizamos con CEDICE para los 15 años un evento solo dedicado a la corrupción. Me tocaron dos paneles, uno con Enrique Capriles y el otro con José Vicente Rangel. El día anterior, los días anteriores, Chávez había dicho, los esperamos con plomo, ¿no? El clima era tenso y Rangel empieza a leer un discurso que estaba todo preparado, y la verdad que una persona brillante, porque leía diciendo, bueno, el gobierno bolivariano firmó tal acuerdo y protocolo en contra de la corrupción, estamos tratando de firmar este otro acuerdo por la transparencia. Y yo le veía que tachaba de antemano lo que iba a decir. A los 5 minutos del discurso lo tira y dice, les digo la verdad, esto es puro bla bla. La verdad que con las regulaciones, la corrupción es tal que en el momento que uno llega a la burocracia, la corrupción lo atrapa a uno. Y siguió hablando así. Yo me quedé maravillado y cuando terminó el discurso lo palmeo y lo felicito. Y alguien sacó esta foto y a veces circula y les pido que no me culpen. No soy un doble agente, soy un gran amante de la libertad. Bueno, se me ocurrió, de vuelta, acá es en tabla, no en un gráfico,
comparar la transparencia, la libertad económica y crear un índice que lo llamo índice de libertad limpia, que suma la corrupción, o la transparencia y la libertad económica y la divide por 2. Y fue algo interesante porque en mi país, donde nací, en Argentina, hubo una época Argentina estaba muy alto, muy bien en el índice de libertad económica, pero el índice de transparencia ayudó a predecir antes y mostrar corrupción. Empezó a caer antes de que cayó el índice de libertad económica. Entonces me pregunté, ¿puede el índice de corrupción presagiar lo que va a pasar en la economía de un país? Entonces, de vuelta, esto es una hipótesis, todavía no la estoy probado, pero hay una historia triste. Yo pienso que sí, que cuando hay una gran divergencia, por ejemplo, ven, Paraguay tiene una libertad económica mucho más alta, 6.1 de 10, y tiene una transparencia de 2.5 de 10, muy fea. Así que ahí, esto lo elaboré hace un año, esto puede presagiar cambios. Pero hay países, lamentablemente, que están estancados. Fíjense, Venezuela está muy por debajo, no solo tiene un índice de transparencia muy bajo, 2.5, sino de libertad económica muy bajo. Y como hay muy poca, es como que la gente piensa que es muy difícil salir de esto. Cuba también tiene muy baja libertad económica desde ya y muy baja transparencia. Pero países como Uruguay, Chile, Costa Rica, que tienen más o menos, Costa Rica está bajando en transparencia. Son países que tienen una buena estabilidad, pero de vuelta, nada es garantizado. Algo que me preocupa muchísimo es que los países que aparecen bien en el cuadro de transparencia internacional en corrupción están creciendo a tasas muy bajas. Europa, Estados Unidos están creciendo a tasas promedio del 2%. Los países que más están creciendo estos son los países del BRIC. Estos tienen un promedio de 3.6, se sacan todos a plazos en corrupción y sin embargo están creciendo más que al doble que los países que tienen más Estado de Derecho. Esto es peligrosísimo y lo que está pasando es lo que dijo Enrique Gersi. Cuando los costos de la regulación y de la intervención del Estado son mayores que los costos de la corrupción, los inversores van a países y dispuestos a pagar costos de corrupción. Esto es muy peligroso. A los que les interesa un poquito más los modelitos económicos, de qué depende la corrupción, ¿no? El índice de transparencia básicamente depende del grado de libertad económica, del índice de eficiencia y confianza en el sistema legal, del índice de competitividad del sistema político, del PBI per cápita real y un índice de homogeneidad étnica. Bueno, nosotros en algunas cosas podemos trabajar. No me interesaría trabajar en crear homogeneidad étnica, pero sí en promover la economía libre y la justicia e incrementar la competitividad del sistema político. Terminando ahora haciendo un cuestionamiento a algunos amigos liberales que no les preocupa por nada el tema de la corrupción. Ahora yo creo que el gran modelo y la gran lucha, el peligro es el capitalismo de amigos, lo que nosotros llamamos el cronyism, si lo quieren llámenlo el socialismo del siglo XXI de amigos. Estos son los 10 países que en el índice de Fraser-Cato salen como los mejores 10 países en libertad económica. La revista The Economist, no un bastión marxista, acaba de sacar un índice de cronyism. ¿Cuál es el país que salió peor en este índice? El mismo que salió como líder de libertad económica, Hong Kong. Singapur, que sale segundo en libertad económica, sale 5 en el índice de cronyism. Así que los que defendemos la moralidad del libre mercado tenemos que hacer nuestros deberes, porque si la gente piensa que esto es lo que pasa en el mundo y que los ricos son ricos porque tienen amigos en el poder, nos va a ser muy difícil ganar la batalla con el público en general. Para mí, de vuelta, la desigual distribución de la libertad económica lleva a una desigualdad que es escandalosa, una desigualdad que no tiene que ver nada con el esfuerzo de la gente, sino que hay gente que no puede escaparse de la intervención estatal, que no puede escaparse de la educación pública, que sufre los costos de la falta de seguridad porque el Estado provee pésima seguridad. Y en eso también tenemos que trabajar los liberales, porque la corrupción castiga a los pobres en forma mucho más aguda que castiga a los ricos. Ciertas sugerencias para avanzar. Digo que necesitamos una economía basada en reglas simples y claras respecto por la propiedad privada, avanzar en reformas judiciales, reformas políticas
educar para la libertad, como se dice, y el respeto a los demás y a los de los demás, formar consensos para poder llegar a ser gobierno, eso para mí es clave. Ahí si no se juntan con gente que piensa un poco distinto, siempre van a ser el 2-3% de un país. Incrementar el costo de los corruptos usando redes fuera del alcance del poder local. Yo me juego por ustedes, y así que yo hago muchas cosas en el resto del mundo tratando de incrementarle el costo a los que lucran con el actual régimen, en este país y en otros, en forma corrupta. Y eso tienen que reclamarlo más de los amigos de la libertad de fuera de Venezuela. Nos tenemos que jugar por ustedes. Y por último, crear islas de sanidad, focos de desarrollo regionales con más transparencia. Este es el mundo triste que, gracias a Transparencia Internacional y la organización que representa a Mercedes, tenemos. Este es el final. Muchas gracias, se dice, porque ustedes trabajan en contra de la libertad, de la corrupción.